Siempre, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué las cosas pasan así? La gente ha llegado a creer que Dios es un Dios, ¿cómo le diré? Medio adaptado a la manera de nosotros. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice claramente cómo es que Dios funciona con el hombre. Cada vez que vemos nosotros la manera de vivir en este mundo y de cómo vivimos, nos vamos a dar cuenta que cosas tan terribles se está viviendo y cómo la gente sin temor de Dios hace cosas tan dolorosas unos con otros. Y la pregunta de hoy en día es, ¿por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas terribles? Cada día miramos, simplemente ahora en estos días que pasó, no sé cuántos de aquí se dieron cuenta de este muchacho que mató a su papá, a su mamá y a la hermana de él. El mismo hijo de él mató a su papá, a su mamá y a la hermana de él. Según él pensaba que pues nadie se iba a dar cuenta de eso. Él que iba a quedar de heredero de la herencia que tenía. La Biblia nos habla de esas cosas, que los hijos se levantarían contra los padres. Cuando miramos cosas así tan dolorosas, la pregunta es ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas tan terribles? De hecho me ha tocado oír personas que sufren cierto dolor en la familia por alguna tragedia que pasan, y hay esta frase que ellos usan y dicen: así Dios lo quiso. Yo no creo que Dios lo haya querido así. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Quién es Dios para el ser humano hoy en día? ¿Se ha puesto usted a pensar quién es Dios? Yo voy a hablarle del hombre, el ser natural y el ser espiritual. Nosotros los humanos tenemos una naturaleza humana, pero tenemos una naturaleza espiritual. Usted nació humano y ahora la Biblia nos describe y nos abre el entendimiento que hay un ser interno que va a vivir hasta la eternidad. Y ese es su espíritu. Entonces yo voy a hablarle en este día el ser natural y el ser espiritual. Ahora, ¿cómo es el creador según la Biblia? ¿Cómo es el hombre según la Biblia? Vamos a leer en la Biblia, en Primera de Corintios, vamos a ver cómo es que Dios describe al ser humano. ¿Cómo es el hombre? La Biblia describe en la Biblia que al hombre natural se le conoce el hombre carnal. El hombre natural es usted y yo, como usted y yo nos vemos. ¿Ok? Esa es la naturaleza humana. Y la Biblia nos habla que en la Biblia todas las preguntas que nosotros tengamos son contestadas según la palabra de Dios. Pero si usted no lee la palabra de Dios, nunca conocerá la respuesta de alguna pregunta que usted tenga, de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que nos dice. El hombre tiene dos naturalezas. La naturaleza es igualmente físico y es espiritual. Ambas naturalezas han sido enseñadas igualmente en la Biblia. El Dios del natural es el Dios de lo sobrenatural. El Dios que ejecuta las leyes de la gravedad y de las leyes físicas es el que ejecuta las leyes sobrenaturales también. Tengamos en mente esto, iglesia. No podemos decir, bueno, Dios nomás aquí es, pero para allá, como otra gente dice que cuando uno muere ya no existe vida. Equivocado, hay vida después de la muerte, así lo dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Corintios. Y vamos a entrar a mirar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es las dos naturalezas. Y como Pablo, el apóstol Pablo, tengamos esto en mente, que el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola la primera epístola de los Corintios, se está dirigiendo a los creyentes que ya estamos en Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, el capítulo 2, vamos al versículo 9 para que entiendamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, note que dice, por el Espíritu. ¿Cómo es que Dios va a revelar las cosas? Por el Espíritu.
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice la palabra de Dios, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quiénes de los hombres saben las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora bien, Pablo nos habla aquí de las dos naturalezas, la naturaleza natural y la naturaleza espiritual. Esta mañana, cuando yo estaba tomando café, estaba oyendo a un predicador muy de gran renombre, y este hombre dice que cuando él estuvo estudiando la palabra de Dios, este hombre dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice que cuando él estaba hablando, el Señor habló a él y le dijo: mira, yo quiero que mires cómo lo hice. Y él lo estaba describiendo, que me gustó la manera como él lo enseñó. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nueva criatura. Entonces dice que Dios le enseñó y le dijo: mira, he sacado el hombre viejo, el interior hombre viejo, el espíritu viejo que traía lleno de pecado, lo saqué del hombre y le hice nacer en un espíritu nuevo. Por lo cual dice: ahora yo les digo, son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora, él decía algo bien tremendo. Dijo: depende de nosotros los hombres que sigamos las cosas nuevas o quieramos seguir las cosas viejas. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que hay cosas viejas y cosas nuevas. Entonces, cuando uno nace en Cristo, es una nueva criatura. Hay que aprender a vivir lo que es la nueva criatura. Porque a veces nosotros nomás volvemos a lo mismo. Acuérdese que Satanás no deja, hermanos, al hombre en paz. No va a seguir, no va a seguir y no va a seguir. Cuando usted lee la Biblia que Jesús fue tentado, fue llevado a ser tentado, dice la palabra de Dios que Él lo dejó por un tiempo. La Biblia lo dice, que lo dejó por un tiempo. Pero si usted sigue leyendo los evangelios, se va a dar cuenta que Satanás volvió otra vez a querer atacar a Jesús. Eso quiere decir que Satanás nunca nos va a dejar en paz hasta que nosotros pasemos a la presencia de Dios o partamos de este mundo y Dios nos recoja. Mientras que usted viva en su naturaleza humana, usted y yo vamos a hacer siempre ataques, vamos a ser enemigos de Satanás. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender cómo es que vamos a funcionar. Pablo habla a los que estamos en Cristo en esta ocasión, aquellos que hemos recibido la vida por medio de Jesús. Al recibir a Jesús en su vida, dice la palabra de Dios que Dios nos sella con su Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algo que yo quiero que usted se dé cuenta. Vaya conmigo al libro de Efesios. Ahorita volvemos aquí a Corintios. Vaya ahí a Efesios. Enseguida está segunda de Corintios y luego Gálatas y luego Efesios. Efesios capítulo 1. Si usted lo cree, ya va de gane que usted fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo cree, porque hay gente que no lo cree, entonces ya Dios no tiene el problema ese va a ser su problema. No es mi problema. Mira, las cosas que de Dios, la gente o lo va a creer o la va a desechar. Yo no tengo nada que ver en la vida personal de nadie cuando desecha las cosas de Dios. El que tiene que ver es usted, que no la cree o no la recibe. ¿Ok? Si usted no la cree, el problema no es de Dios. El problema no es mío, el problema es suyo. ¿Ok? Ahora, si no la cree, entonces el Espíritu Santo no puede guiarte. Acuérdate que dijo Pablo que Él nos va a revelar cosas que Él tiene a través del Espíritu. Y aquí es donde yo quiero que vaya. Efesios capítulo 1, ¿lo tiene? Diga, ya lo tengo. El capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, por favor, dígame a alguien aquí, ¿qué representa para usted sellado? Como dice la palabra de Dios, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es para usted o qué representa para usted haber sido sellado por el Espíritu Santo? Ok, podría ser el sello de propiedad. ¿Cuántos dicen amén? O podría ser una señal donde diga: esta es propiedad de Dios.
Vayamos a ver algo. Yo quiero que usted entienda esto. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida por la alabanza de su gloria. Yo he creído esto, iglesia. Hay muchos creyentes que cargan una Biblia. De hecho, el domingo estaba diciendo el pastor Rivera, y después mi esposa y yo platicábamos de esto. Dice, es que nosotros a veces hemos echado a perder a la gente cuando le ponemos en la pantalla de la Biblia tanto que ya no cargan la Biblia. Yo dije, eso no puedo creerlo yo, porque cada quien va a cargar su Biblia según lo crea y según su compromiso que lleva con Dios. ¿Sí o no? Usted se va a hacer flojo si usted quiere. Usted va a querer cargar una Biblia si usted quiere. Acuérdese que esto es de individual. Lo que yo estoy haciendo es poniendo las cosas mejor para explicarla y usted la entienda mejor. El hombre tiene dos cosas bien importantes donde capta la atención. Uno es por lo que miramos y otro por lo que oímos. Si yo capto la visión con usted de traerle la palabra a través de la pantalla y usted lo mira y se le puede grabar, gloria a Dios. Pero si usted se vuelve flojo al no traer la Biblia, ese es el problema suyo. ¿Sí o no? Aquí es algo que tenemos que analizar. Ok, vaya conmigo a entonces Efesios. Ahora, Efesios 14 nos habla que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Dígame algo, ¿qué entiende usted ahí? Piénselo un momento y ahorita vamos a ver qué me dice, porque yo quiero que participe usted conmigo hoy en esta tarde. Notemos algo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, dice la palabra de Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Dos cosas yo voy a ver y voy a hablar aquí en esta noche. Una es de que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Aquí yo quiero que entienda algo. Esto representa o nos indica que el Espíritu Santo, número uno, será guía de los hijos de Dios. Ok, grábeselo eso. Y como Él es guía, Él se va a comunicar, o Dios se va a comunicar a través del Espíritu Santo a nosotros, a nuestro espíritu. Ahora, claro que si usted como yo le buscamos la guianza del Espíritu Santo, la vamos a encontrar. El problema de nosotros hoy en día es que queremos que el Espíritu Santo nos guíe cada vez que estamos en un problema o en una necesidad, pero no diariamente. ¿Estoy mal o estoy bien? Estoy mal, dígale. Es algo, esto es, acuérdese hermano, usted va a ser guiado. ¿Alguien ha ido a algún lugar donde va un guía que les va guiando y les va enseñando? Levante la mano, usted sí sabe, ¿verdad? Usted, ok. ¿Verdad que usted le dice, no, por ahí no? Él le va diciendo, ¿sí o no? Él le va diciendo, véngase por acá. Y entonces, ahora si trae el micrófono ahí, le dice, esto se fundó en tal parte. Nosotros fuimos a un lugar, nos llevaron un tour ahí y vamos arriba de un avión un bus que es doble piso. Y nosotros íbamos ahí y él iba hablando y decía, mira, este edificio se fundó en tal año. Y empezó a decirnos todo. Y decía, qué tremendo. Y uno decía, mira. Entonces uno se iba quedando. Si usted hubiera pasado, yo he pasado por ahí esas veces, algunas veces ahí, y yo no sabía ni qué era hasta que yo me subí por ahí en ese bus y pagué $40 por cada persona que fuimos, y nos fuimos ahí y ellos nos iban diciendo qué resignificaba el edificio, qué representaba. Entonces el guía le iba diciendo lo que era. En la Biblia nos dice que usted no tiene que pagar, ya está pagado. Usted y yo tenemos un guía. El Espíritu Santo de Dios va a hablar ¿a dónde? Al espíritu, diga conmigo, a mi espíritu. Ahora, ¿por qué no oye su espíritu? No está muerto, no sean malos, no sean crueles. Acuérdense que ya están vivos. No. Acuérdese. ¿Por qué el Espíritu suyo? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo, vaya conmigo a Corintios capítulo 1 donde estábamos, dice la palabra de Dios, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Mira, hay cosas en su vida que nadie las sabe, nomás usted. ¿Sí o no? Ok, como usted nomás las sabe, usted no las saca afuera. Pero cuando tú arreglas tu vida con Dios, escuche,
el Espíritu Santo de Dios te dice, yo te perdono. Y usted recibe el perdón. Ni usted ni yo quisiéramos sacar cosas vergonzosas de nosotros afuera. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces, cuando el Espíritu Santo te va a decir, eso está mal, hay convicción en tu vida. Usted dice una mala palabra y la convicción del Espíritu Santo te está diciendo, estás mal. ¿Amén o no amén? O cuando nosotros hicimos algo indebido, el día que el creyente pierda ¿cómo le diré? La convicción, está perdiendo la comunicación. ¿Todavía tiene convicción usted? Ok, entonces hay dos cosas. Estamos sellados por el Espíritu Santo, Él es nuestro guía. ¿Sabe? La salvación que Dios nos ha dado es más que una religión, es más que asistir a la iglesia. Es cuando el creyente que quiere ser dirigido por el Espíritu Santo está consciente que Él es un ser de dos naturalezas. Escúcheme, usted y yo somos seres de dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza espiritual. Grábese eso. Ahora, claro que lo natural es lo que vivimos en este mundo natural, pero ignora que es el mundo espiritual hasta que usted comienza a vivir la vida como hijo de Dios, que no solo es asistir a la iglesia, lo cual es parte, porque asistir a la iglesia ahí se nos van a enseñar las cosas que Dios nos dice, pero también hay que vivir la vida íntima con Dios en su vivir diario. Esto es cuando usted y yo apartamos tiempo para estar pasando tiempo con Dios. Y si yo le dijera a usted, ¿cuántos de aquí hacen tiempo para hablar con Dios? Nadie me dijera nada. Porque usted sabe su relación que lleva con Dios, ¿sí o no? Pero nos olvidamos que la naturaleza humana siempre va a salir a flote. Cuando una persona pasa tiempo con Dios, la naturaleza espiritual empieza a sobresalir más que lo natural. Ya lo espiritual controla lo natural, al hombre carnal. Por eso a veces nosotros decimos, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es así? Simple, usted podrá decir, yo paso horas orando, pero su realidad no se mira que usted pasa tiempo orando. ¿Ah? Porque la reacción humana de nosotros sale a flote. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, el Espíritu Santo nos trae convicción y nos dice, ¿sabes que estás mal? Ahora bien, la segunda cosa que yo veo es que de haber estado sellado con el Espíritu Santo de Dios, y nos dice que el Espíritu es como estamos en el mundo espiritual. Al momento que nos selló el Espíritu Santo de Dios, usted en el mundo espiritual es conocido como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Sabía usted que en el mundo espiritual el Espíritu Santo da testimonio? Él es hijo de Dios. Algo le marca. Mira la diferencia. El diablo sabe quiénes somos hijos de Dios. Anoche yo estaba hablando con las personas que vienen a la clase. Yo les dije, ¿sabe el problema más grande que el diablo quiere hacer? Número uno es hacerte dudar que tú eres un hijo de Dios. Porque cuando vino a Jesús, lo primero que le dijo fue, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El problema no era el hambre, el problema era primero hacerlo dudar de quién era. Cuando un creyente no está metido con Dios, lo primero que piensa es, ¿para qué ir a la iglesia? Ya estás dudando de lo que eres. Si el diablo trata y busca y logra captar tu atención, decir que tú no eres hijo de Dios, ya lo demás es pan comido. Ahora sí, como decimos. ¿Ok? Ahora, nos indica entonces que el Espíritu Santo va a ser nuestro guía en la vida nueva que vamos a vivir en el mundo, como dice la palabra de Dios. Ahí en versículo 11, dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pablo lo dice. Usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe? ¿Quién está ignorando las cosas que Dios le ha concedido? Es el que no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Usted puede pasar años en la iglesia e ignorar lo que Dios le ha concedido. Hay algo que usted va a tener que entender. El hombre le está errando queriendo pensarse en sí mismo que él es muy sabio.
¿Sabe por qué? Ahora, le voy a decir esto. El hombre puede ser sabio en las cosas naturales, muy naturales. Yo les decía a los de la clase anoche que algo que me gustó de este hombre que acaba de morir, Oscar de la Renta, de 82 años, este hombre. Dijo, una cosa que yo he aprendido en el transcurso de mis años es que yo nunca he parado de aprender. Siempre aprendo todos los días algo nuevo. Y sabe algo, que hay gente que estamos en el camino de Dios y no aprende nada, y pasa los años y no aprende nada. Si un hombre que no tiene la dirección de Dios puede decir eso, cuánto más nosotros que tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo el tiempo. Ese hombre duró 8 años con cáncer y dice que a él no le gustaba hablar de su enfermedad. Nada. Dice que hasta los últimos días de que él estaba muriendo, él iba y se sentaba en las pasarelas. De hecho, dejó la línea de vestidos para el 2015 y se sentaba y pasaban las muchachas por ahí y les decía, le acomodaba él así el vestido, le decía, aquí necesita esto, necesita esto. Este hombre, hermano, no dejaba de hacer su trabajo porque le encantaba. Cuando a alguien le gusta algo, se goza en hacer lo que hace. ¿Sí o no? Si alguien se enamora de Cristo y vive su vida en Cristo, le gusta vivir su vida en Cristo. Pero si usted viene a la fuerza a vivir la vida en Cristo, le va a ser pesada, pesimista y ahí de todo va a tener. Su vida va a ser una vida, ay padre, yo no quisiera vivir esa vida. Si a usted le preguntaran, ¿le gustaría cambiar? Una vez alguien me preguntó a mí, ¿le gusta su trabajo? Le dije, a mí me gusta mi trabajo, me encanta. Yo no cambiaría mi trabajo por otro trabajo. A mí me gusta. A mí me duele cuando una gente me dice, es que no lo quiero molestar, es mi trabajo. Si usted necesita un plomero a las 12 de la noche, él le va a cobrar y a las 12 de la noche le dice, ay, dispense que lo molesté, oiga, pero es que se me rompió una pipa del agua, por favor venga a arreglarla. Él va a llegar, le dice, no hay molestia, es mi trabajo. Le cobro $250 y te se lo arreglo, ahí está. ¿Es molestia? No, es ganancia. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros agarramos esa manera de pensar, nosotros no estamos siendo dirigidos por lo que el Espíritu Santo nos quiere dirigir. Ahora bien, escúcheme, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, de lo cual es natural, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Si su espíritu no está dirigido por el Espíritu Santo de Dios, carece de lo que Dios le ha concedido. Entonces hay una carencia. Hay una necesidad en su vida. Mira, la necesidad del hombre no es el dinero. Es parte. Oí un hombre que dijo algo: el dinero es poder, y sí es poder, pero no lo es todo. No lo es todo. El dinero puede comprar mucho placer, pero no compra un gozo en tu interior. El dinero es poder, exacto. Pero qué triste es ver a un creyente que carece de dirección de Dios cuando tiene el Espíritu de Dios en su vida. La Biblia dice que Pablo dijo, ustedes fueron sellados. El versículo 12 dice en la palabra de Dios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Diga conmigo, sepamos, conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Algo, hermano, cuando alguien carece de lo que Dios le ha concedido, vive en una necesidad personal. Usted está necesitado de algo que Dios le esté fortaleciendo. Ahora, la gente busca soluciones, pero no quiere las respuestas de parte de Dios. ¿Sabe que muchas veces la solución que usted toma no va de acuerdo a lo que Dios quiere darte? Mas sin embargo se toma esa solución. La gente toma soluciones sin que Dios le apruebe. ¿Cuántas veces usted le puede decir, Padre, está bien lo que voy a hacer, espérate un momento, hay algo que Dios te va a indicar, sí o no? Algo. Hay decisiones en su vida personal que usted tiene que empezar a tomar decisiones, para que cuando una decisión grande que va a hacer, espera el tiempo. Más vale esperar un mes de esperar que Dios te dé la respuesta, a que te metas luego y sufras todo el resto de tu vida.
Mira lo que dice el versículo 13. Pablo sigue diciendo en cuanto a los que somos dirigidos por el Espíritu Santo, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ahora sí, lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí o no? Dígame algo, nomás piense un momento, le voy a dar algo para que piense. ¿Ha aprendido usted a acomodar lo espiritual a lo espiritual? En su vida. No en otros, en su vida. Porque cuando uno acomoda lo espiritual en lo espiritual, usted empieza a poner en orden su vida. Y cuando usted empieza a poner su orden en su vida, escuchen lo que le voy a decir. Usted va a ser una persona que muy fácil puede conocer la voz de Dios cuando le habla. Oiga esto lo que le voy a decir. Yo me di cuenta de esto. La palabra acomodando, de aquí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra también es conocida como ordenando. Ordenando lo espiritual a lo espiritual. Poniendo las cosas como deben de ir en orden, lo espiritual a lo espiritual. Y cuando esto está en orden, lo natural se sujeta a lo que Dios manda y no a lo que siente. Cuando un creyente se dirige por lo que siente, no está ordenando las cosas espiritual a lo espiritual. ¿Sabe que yo precisamente ayer estaba estudiando esto? Y cuando yo estuve estudiando esto, dije, Señor, qué tremendo, aquí le estamos errando. Por muy listo que usted se crea y yo me crea, si no llevamos este orden, lo espiritual a lo espiritual, nosotros funcionamos en lo natural. Versículo 14, vamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que Pablo, acuérdese que Pablo le está hablando a los creyentes. O sea que Pablo está diciendo, si el creyente sigue en lo natural y no acomoda lo espiritual, no ordena lo espiritual, nunca van a poder entender las cosas que Dios le está concediendo, porque no las puede discernir, no las puede captar. Y para usted son locura. Es como si en este momento Dios te levanta a las 3 de la mañana, ponte a orar, va a decir, a las 3 de la mañana, sí, a las 3 de la mañana. Para usted es locura. ¿Le ha pasado a alguien por aquí a las 2, 3 de la mañana levantarse y se ha puesto a orar? Tal vez le ha pasado lo que a mí me pasa también. Se lo voy a decir a ver si le ha pasado, que yo creo que nomás a mí. Pero yo me he levantado y me pongo a orar, y cuando menos acuerdo, yo despierto a las 4:30, me quedé dormido, no sé a qué horas. Pero eso no me pasa a mí, tal vez, porque era muy de madrugada. Empecé bien, me puse a orar tal vez media hora, tal vez 5 minutos, yo no sé, pero yo empecé orando y terminé dormido. Pero hice algo. La cosa aquí, iglesia, es que hagas algo. Mira, no es la primera vez que me pasa eso. A mí hay días que me pasa, me levanto y me pongo a orar, y puedo acabar una hora orando bien, pero a veces de lo cansado, no sé, me quedo dormido. Yo sé que a ustedes no les pasa porque estos son más listos que yo, pero me quedo dormido, y cuando yo despierto, lo primero que puede pasar, desperté por una razón, o porque mis rodillas se durmieron de tanto estar en una sola posición, o porque sentí frío. Sí, no estaba muy cómodo. Ahora, pero hice el intento, y algo me ha sucedido después de que he pasado orando por ahí. Yo soy fácil de poder recibir una palabra que Dios me dice en la Biblia. Allí está. Fíjate que encontré algo. El Señor me dijo, mira, ve, escudriña las escrituras, porque en ellas sabrás que hay vida. Yo dije, ¿dónde está? Abrí la Biblia, estaba en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Así, pum. O sea, cuando Dios te da una palabra, estás capto para oír esa voz. Pero cuando no estás listo,
te pasa. Mire, yo quiero que ponga atención en esto. Hay otra cosa que yo quiero que se dé cuenta. Si no captamos las cosas, entonces lo natural no se va a sujetar a lo que Dios manda. Entonces se va a lo que siente. Ahora, ¿cómo dirige el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabe? Una de las maneras que yo me puedo imaginar, estas son mis imaginaciones, no son las suyas. Y eso me pasó hace unas 2 semanas que yo estuve en Dallas. Yo fui a Dallas y fui a hacer lo que tuve que hacer en Dallas. Y ya cuando regresé, yo traigo este aparatito, que este aparatito trae el GPS. Y yo lo traía aquí en la troca. Entonces cuando menos acordé, salí de la salida y me aventó para East Dallas. Me sacó muy lejos. Me sacó lejos. Y no podía bajarme. Entonces lo que hice yo fue bajarme y abrí mi dirección ahí y empecé a poner: sácame el 35 norte. Yo pegando el 35 norte, yo llego a mi casa. Yo lo escribí, pum, se empezó. Me dijo: tienes que ir a tantas. O sea, este sistema me empieza a dirigir a tantas millas. Y habla la voz, habla ahí. Lo conecto a la troca y se está oyendo en las bocinas. Entonces me dice: a tantas millas vas a bajar a la derecha, y luego vas a bajar a la izquierda, y a tantas millas vas a voltear a la derecha. Yo dije: ya está tarrando. Y me fui. En cuestión de momentos, pum, me miró el 35 norte. Si yo le hubiera preguntado no, este aparatito me va a sacar. No, porque hay gente pesimista, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe usted cómo trabaja esta cosa? Y ustedes lo traen en su teléfono también. Yo creo que sí, ustedes lo saben. ¿Ok? Esta cosa tiene una señal que agarra el satélite de arriba. Este trae un microchip allá adentro pegado. Cuando yo lo activo, este está activo, pero no es gratis. Se tiene que pagar el internet de este. ¿Ok? No es gratis, nada es gratis. Entonces cuando yo lo pongo, él avienta la señal, quién sabe qué tan lejos está por allá, y lo manda y lo dice: das vuelta para acá, y la voz va dirigiendo. Yo no pregunto de dónde viene esa voz, quién es y por qué me está hablando. Yo no lo hago, yo obedezco. ¿Sí o no? No sé ni quién es, no sé si es una hispana, una blanca, una morena. Yo no sé, yo no quiero saber. Lo que yo quiero que me diga es: ¿dónde voy a agarrar el Highway 35 North? ¿Cuál es el camino? ¿Sabe? Si el hombre ha podido guiar al hombre a través de un satélite, eso ya Dios lo estaba diciendo desde muchos años atrás. La señal viene de arriba y viene a tu espíritu. Escucha lo que el espíritu te dice: da vuelta acá. Dice: no lo siento, da vuelta. ¿Se fija? ¿Y quién le erra? ¿Quién es? El hombre natural, porque no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. ¿Sabe que las cosas de Dios parecen locura para nosotros, pero Dios tiene fríamente calculado cada movimiento? Entonces, si un aparato de esto que se inventó apenas hace poquito de tiempo nos puede sacar al lugar donde vamos, y nos puede sacar y movernos rápido, ¿qué lo hace pensar a usted que el creador de todo el mundo, el creador de las cosas, de la vida, que sostiene el mundo en sus manos, no podrá tener su espíritu y dirigirte: cabecita dura, voltea la mano derecha o izquierda? ¿Sí o no? Digo, si Él que nos creó, nos crea, él dice la Biblia, mira, que cuando acabó de hacer el hombre, era un hombre pedazo de tierra, formado de la tierra, hasta que Él le hizo, el hombre tuvo vida. ¿Sabe lo que hizo? Impartió de su espíritu a la tierra, y el hombre vino a ser un ser viviente. Si Él lo hizo en ese tiempo, si Pablo nos está diciendo: miren, el hombre espiritual acomoda bien, ordenando todas las cosas espirituales, sabrá dirigirse para que conozca lo que Dios le ha concedido. ¿Qué nos ha concedido, iglesia? Tenemos que entender, hermano, que si en este mundo hay un centro de control donde usted y yo recibimos la dirección, no preguntamos quién es, cómo se maneja o cómo recibe yo no pregunto, hermanos. Me perdí por un rato. Me perdí, hermanos, de plano. Y yo no hallaba ni dónde bajar.
Entonces lo que hice, hubo una salida y me bajé ahí y empecé a trabajar ahí. Luego lo empecé a poner ahí a tepearlo y pum, pum, de volada. En cuestión de segundos, pum, apareció. Lo conecto a la troca y empieza a salir la voz. A tantos pies vas a dar vuelta a la derecha, a tantos pies vas a voltear a la izquierda, vas a entrar a la intersection, this and that. Ok, entramos a la intersection ahí. Caminas tantas millas, vas a bajar en tal parte ahí. Y luego me empezó así. Yo me fui dirigiendo. Ya cuando miré el anuncio de I-35 North, y dije, ya la hice. Ok, thank you, ya lo pagué. ¿Sí? Y yo me vine para acá. ¿Qué pasa, iglesia? Imagínate, si este aparatito, que solo cuesta unos cuantos dólares, me pudo sacar de una situación que yo estaba confundido, ¿cuánto más el creador de nuestras vidas nos ha dado el Espíritu Santo que nos dirija para llevarnos a conocer lo que Él nos ha concedido? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no tenemos las cosas en orden. Tenemos cosas, prioridades que ocupan lo que no es de Dios. Usted tiene mucho trabajo, usted se afana tanto, yo me afano tanto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Fíjese que les voy a decir algo. Ahora en mi casa yo tengo que cortar el zacate. Antes no lo cortaba, antes me lo cortaban ahí en la 107. Cuando ya miraron el pedazote de tierra que hay, ya nadie me lo quiere cortar, iba a costar mucho. Ahora yo lo tengo que cortar. A veces los días se me pasan, hermano, no lo alcanzo a cortar. Para yo cortar todo el zacate de la casa tengo que gastar 2 a 3 horas. Y eso con tractor, no caminando, con tractor. Porque tampoco me voy a agarrar, boom, boom. No, tiene que cortarlo bien. Ok, y a veces la gente dice, es fácil. Sí, es fácil, aviéntate sentado y nomás dale vuelta todo ahí. Y a veces yo le digo, Señor, no me alcanza el tiempo, Padre. No me alcanza a cortar todo. A veces se me va el tiempo tan rápido. Yo me afano igual que usted. A lo mejor usted es menos afanado que yo, perdón. Pero cuando yo estoy sentado, hay momentos donde yo estoy sentado en mi casa y el Espíritu Santo me dice, ve, busca esto. Y yo voy y lo busco. Mayormente los mensajes. El Señor me enseñó algo. Mira, vaya conmigo a Juan. Juan, no tenía esta cita, pero se la voy a dar a usted ahorita al costo. Ok, Juan capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículo 39. Este es Jesús hablando. Él nos da una palabra, un secreto que usted y yo a veces lo dejamos por alto, lo pasamos por alto, pero Jesús dijo algo de gran valor. Juan capítulo 5 versículo 39 dijo, escudriñar las escrituras. Y le dice por qué las escudriñe. La cosa es de que nosotros no las escudriñamos, nosotros las cargamos. Pero no alguien entiéndame o dígame por favor, ¿qué entiende usted la palabra escudriñar, perdón? ¿Usted estudiar qué? ¿Buscar? Pues que pronto se les acabó el vuelo. ¿Estudiar? ¿Investigar? Hay una búsqueda que se tiene que hacer. Usted tiene que empezar a estudiar la escritura, porque para vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Le es importante para usted la vida eterna? Alguien dígame, ¿qué tan importante es para usted la vida eterna? Muy importante, porque esa vida es eterna. Aquí vamos a durar 30, 40, 50, 60, 80 años. 90 años tal vez. Pero allá vamos a durar toda la vida. ¿Y sabe qué interés le pone la gente a escudriñar las escrituras? Nada. ¿Y por qué no las escudriña, pastor? Dice, van a encontrar vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay dos cosas de gran importante. Ahí vamos a encontrar lo que hay en la vida eterna, cómo vamos a vivir la vida eterna, y segundo, las mismas escrituras dan testimonio de nuestro Salvador. Pero si nosotros no empezamos a escudriñar la iglesia, entonces también seremos difíciles de poder captar lo que el Espíritu Santo te dice. ¿Sabía usted que cada vez que usted lee la escritura, cuando se encomienda a Dios, Dios te enseña una palabra que puede cambiar tu vida?
Hay algo que te cae en tu mente. Hay algo que está en tu corazón. Wow, esta palabra llegó a mi corazón. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí me pasa cuando yo puedo a leer la Biblia o le digo, Señor, ¿qué hago? Yo le digo a mi esposa, mira, yo me meto a mi cuarto, a mi oficina que tengo en mi casa, me cierro ahí y yo me paso horas ahí. Cuando yo paso ahí horas, hay una palabra que Dios siempre me enseña. Y cuando yo la agarro, yo digo, Señor, en verdad eres tan bueno porque yo soy tan cabecita dura que tú eres tan lindo que no miras mi cabeza, miras mi voluntad. Todo está en que nosotros hagamos tiempo, iglesia. Ahora note lo que hay. Ahora, entonces, si el Señor quiere darnos lo que es la dirección, vamos a ver qué pasa entonces. ¿Sabe lo que vemos hoy en día? Gente que quiere solución de su problema y una vez que Dios le contesta, dejan de ser instruidos. ¿Sabe cuánta gente dice, viene pastor, ore por mí porque tengo esta necesidad? Ok, acabamos de orar, Dios le contesta, gloria a Dios. Y de rato, ¿por qué no viene? No tengo tiempo. Fíjese que, tengo tanto que hacer. Déjese le atore el barco otra vez y viene otra vez. Hace tiempo. Usted pierde terreno cada vez que alguien, hermano, nomás tomamos lo que se nos da y nos vamos. Nosotros vamos a perder terreno. Tarde que temprano lo necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que seguir siendo instruidos en la palabra de Dios y dejar que la dirección del Espíritu Santo, que es tan importante en nuestra vida como creyentes, empezar a tomarla. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento fueron hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 14. Pablo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión de adquirida para alabanza de su gloria. Alguien dígame, ¿qué es para usted las arras de nuestra herencia? Alguien. Porque a veces nomás leemos la palabra y dice, pues sí, dice que es la arras de nuestra herencia hasta la... Pues ahí queda nomás. La promesa. ¿Alguien más? En nuestro mundo hispano, y yo he casado muchas parejas, las arras en nuestras costumbres hispanas, en las bodas se usa como alguien que se conoce padrinos de arras. ¿Se acuerdan ustedes que se casaron así? Amén. Los que no se acuerdan, por eso están como están. Están aquí los dos casándose y yo le digo, pasa el padrino de arras. Viene la pareja y el pareja y le traen un cofrecito con 13 monedas. Alguien dígame lo que representa esas monedas. Provisión, promesa, prosperidad, ok. En nuestras costumbres, las arras representan, la pone en la mano de la novia, el novio se la da a la novia, la cual representa ser proveedor de ese nuevo hogar que se está formando. Él le dice, con estas arras, yo me caso contigo, tendré el cuidado de esta casa, y le empieza a dar promesas que al último se le olvidan. Sí, porque con todo el respeto, cuando uno se está casando no lleva el pensamiento en las arras, lo lleva en otra cosa. Y cuando menos se acuerda, si no, fíjese, ahora cuando case alguien aquí, fíjense dónde quedaron las arras. ¿Quién se quedó con las arras? Ahí las recogen los padrinos. Yo me quiero llevarlas. A ellos no les importa la jarra, les importa la novia. ¿Ok? Pero en la Biblia es importante que conozcamos qué son las arras. Las arras representa provisión. Representa que Dios va a ser el proveedor de del nuevo miembro que se está añadiendo a él. Es algo bien importante, iglesia. Pero entonces, si el novio está dando las arras y le está diciendo, él se está comprometiendo que ese va a ser encargar de ser proveedor de lo que sea necesario en ese nuevo hogar. Ahora, claro que cuando la novia ya pasa a ser la esposa de él, él dice, yo he declarado que yo voy a ser el proveedor de esta casa. ¿Ok? Ahora, sépalo bien esto, que eso es, el novio se compromete exclusivamente en esa casa.
¿Ok? En esa casa. Sí, es que lo está haciendo la promesa a esa persona. En Dios, el creyente cuando se une a Dios a través de Jesús, Dios les es encargado de ser guía del creyente, proveedor de su vida hasta que pase con él a la eternidad. Lo que Dios le está diciendo, Pablo a través del Espíritu Santo le dice: mira, estas son las arras de nuestra herencia. En otras palabras le está diciendo, Él es el proveedor de toda la herencia que tú vas a tener para Él, para la redención de la posición adquirida, para la alabanza de su gloria. Entienda, al momento que usted es sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice: Él, el que me ha enviado, se compromete a cuidar de ti hasta que tú pases con Él a la eternidad. Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu guía. Ahora, tómalo o déjalo. Pero si yo soy una persona que a mí me urge que Dios me sustente, yo tengo que buscarlo, ¿sí o no? Él me va a decir: mira aquí, mira allá. Por ejemplo, cuando Elías le dijo: levántate y vete allá donde yo te voy a decir, allá tengo una viuda que te va a proveer, te va a sostener. Elías no preguntó, dijo: ¿y es de dinero? Él le creyó a Dios. Él fue, y cuando llegó ahí se encuentra con que la viuda no tenía nada. Pero aquí lo que iba a hacer Dios era manifestar su gloria para las dos personas. Es así como Dios trabaja, para que Dios sea glorificado los dos y no diga: yo te ayudé a ti. ¿O te acuerdas cuando venía muerto de hambre que yo te tuve que dar la torta? Sí, porque el humano saca lo de él. Entonces la viuda no puede decir: yo te di. Ni Elías le puede decir: tú me diste o yo te sustenté. No, porque fue Dios quien sostuvo a los dos. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios. Entonces, si Dios te lleva a un lugar y dice: Señor, pero me dijiste que era alguien que me iba a dar. Usted cállese. Usted haga lo que Dios le manda y usted va a ver la gloria manifestada en los dos lados. Porque tanto el uno como el otro dependemos de Dios. Ay. Ahora bien, yo quiero que antes que terminemos nos demos cuenta de esto. Dice la palabra de Dios que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios se compromete a ser proveedor de aquellos que estamos en Cristo. Dígame usted, no es porque usted esté casado, quiere decir que porque está casado tiene que llevar su sustén a todas las casas que están casadas. No, nomás le pertenece a una casa. ¿Sí o no? Entonces, si lo ponemos al lado de la palabra de Dios, Dios no tiene compromiso con los que no están comprometidos con Él. Él está comprometido solamente con los que tienen a Cristo, los que recibimos a Cristo y los que estamos sellados por el Espíritu Santo. Yo no sé dónde la gente llega a pensar: no, que al cabo Dios es bueno y todos somos hijos de Dios. No, Señor, nada más los que entraron por la puerta y los que están sellados por Cristo, que Dios los redimió con la sangre. Y al momento que pasamos a ser hijos de Dios, hubo algo, impactó en el mundo espiritual y le fue sellado y se anunció arriba: hay un nuevo nacido de Dios, y es aquel que está allá porque está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el diablo dice: aguas, ya nació otro. Ahora hay que atacarlo. Y lo primero que va a tener que hacer es decir: ¿tú no sientes eso? ¿Tú te vas a creer de él? Entonces él empieza a meter duda. Y usted va a decir: ¿salvo de qué? ¿Quién es salvo? Usted dígale: yo, la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, yo soy salvo. ¿Sí o no? Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, una cosa que yo quiero que entienda, iglesia, es que si usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que empezar a hablar lo que usted ha creído. La palabra tiene que hablarlo, tiene que hablarlo, tiene que hablarlo, tiene que hablarlo. ¿Sabe una de las cosas bien tremendas que sucede? Usted, como yo, usted mira a su hijo y le va a decir: es bien aguerrido el muchacho. A los ojos suyos es un aguerrido, pero haga lo que Flor, es un niño pasivo, ¿verdad, Flor? Yo a veces iba a la casa de Flor y cuando le decía: ven, hijo, ay, mi hijo tan pasivo, y todo, yo lo miraba brincar y dije: ¿de dónde lo mira?
pero ella lo estaba confesando. ¿Sí o no? Entonces cuando usted mire a su hijo, dígale: ay, hijo de mi vida, eres tan inteligente que te volaste la barda. Ahora sí, aunque sea, va a llegar el día que va a dar fruto, porque usted está creyendo esa palabra. Entonces, sí, ¿de qué sirve, iglesia, estar en Cristo y ser unos fracasados? De no poder echar mano a lo que se nos ha concedido, de lo que lo que Cristo ya pagó por nosotros, de la herencia que tenemos en Cristo. Si hay una herencia, hay que tomarla. Y si hay que tomarla, hay que saber escucharlo. Y si tenemos que saber escucharlo, entonces hay que aprender a mirar como dice la palabra de Dios. Volvamos a Corintios antes de terminar. Y dice la palabra de Dios así. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. 2:14. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Descríbame usted una persona que tiene la mente de Cristo. ¿Alguien? ¿No la ha captado? Que tiene paz. Ok. Les diré algo. La paz de un creyente es el resultado de la relación que usted tiene con Dios. Si usted no pasa horas o tiempo con Dios, usted no va a tener paz. ¿Ok? La paz es el resultado de la relación que el tiempo que pasa con Dios. Ahora, ¿cómo es la mente de Cristo? Fíjese, en estas clases que yo estuve enseñando a los que venían, porque son pocos, no creo que vienen muchos, porque todos no la necesitan, pero nomás nosotros que somos más cabecitas duras tenemos que venir. Pero yo les estuve enseñando cómo era la mente de Cristo. La mente de Cristo pensaba como su Padre. Él hablaba lo que su Padre le hablara. Cuando un creyente no piensa como Dios piensa, no habla como Dios, lo que cree en la palabra, le falta mucho para tener la mente de Cristo. Usted tiene que pensar como Cristo pensaba. Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo algo, dijo: quien me oye hablar a mí, oye a mi Padre, porque yo no hablo por mi propia cuenta. Jesús pensaba como su Padre. Dígame, ¿usted piensa como su Padre? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Ve? Por eso a veces la gente tiene, ¿cómo se llama?, confusión en sus vidas. Porque miramos una persona que dice creer en Dios, pero sus hechos son otros. Y su hablar es otro, su comportamiento es otro. Actuamos como todo gente natural, normal. Cuando usted y yo dejemos de actuar como las cosas normales, ahora viva una vida normal, pero aprenda a dirigirse por el Espíritu Santo de Dios. No porque usted ya va a ser muy espiritual, no va a ir a trabajar. No, tiene que ir a trabajar también. ¿Ok? Se tiene que levantar también. Tiene que comer también. ¿Ok? Pero aprenda a saber la dirección que Dios le quiere dar. Bueno, terminamos con esto y dice la palabra de Dios: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para que usted tenga la mente de Cristo, usted tiene que pensar como su Padre o como Cristo pensó. Y si usted piensa como Cristo, usted piensa como su Padre. ¿Sí o no? Cuando aquellos hombres se acercaron con Jesús y le dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Le dijo: nosotros somos hijos de Abraham. Dijo: no es cierto, no es cierto. Le dijo: vuestro padre es el diablo. Y ellos se quedaron y se asustaron. Yo no me hubiera atrevido a decirle a nadie: tu padre es el diablo. Yo no me atrevo a decir eso. Pero Jesús, que sabía lo interno del corazón, él le dijo. Y le dijo bien. Dijo: ¿sabes que Él es el padre de toda mentira? Y cuando Él habla, de lo suyo habla. Entonces, cuando un creyente mentiroso habla mentiras, yo no lo dije, lo dijo ella.
solo refleja los hechos de quien usted está oyendo más. ¿A quién oyó más? ¿A quién oigo? Ahora, en verdad, hermanos, la mentira hoy en día es bien común, es bien fácil. Usted va a salir, no va a ir al trabajo, háblale y diles que estoy malo. Fíjese que está muy malo. ¿Qué tiene? Fíjese que amaneció. Ay, Señor, ¿no tiene miedo que después mañana amanezca así? ¿De veras? Es fácil decir, háblales y diles que estoy malo. O háblales y dile esto. No, hermano. Usted sabe cuánta gente a veces viene a la iglesia y me dice, mire, quiero que me haga esto y esto y me ponga esto y esto y esto y dígale esto y esto. Yo dije, no. Hace un tiempo también una persona me dijo, pero es que si usted va conmigo, mire, y usted habla. No, yo no voy a hablar mentiras. Mira, imagínate, hermano, que diga, es el pastor de la fe que agrada a Dios. Y vino y te dijo que he hecho mentiras. No, yo no puedo hacer eso, hermano. Prefiero que usted se enoje que a quedar mal. Pero a veces nosotros las mentiras las echamos así, mire, ¡chum! Salen. Ay, se me salió, pastor. No, si ya estaba adentro. Ya estaba. Ok, terminamos pues. Entonces, la decisión es aceptar el sacrificio de Jesús en nosotros. Cuando nosotros recibimos la vida que es en Cristo Jesús, es de gran importancia para el ser humano darnos cuenta que tenemos dos naturalezas. Es igualmente enseñada en la palabra de Dios: la naturaleza natural y la naturaleza espiritual. Cuando usted anda en lo espiritual, lo natural se sujeta a la ley de Dios. Así lo dijo Pablo. Pero cuando nosotros andamos en lo natural, queremos juzgar todas las cosas a como nosotros pensamos. Por eso Pablo dijo, cuando el hombre es espiritual puede juzgar, porque él sabe que no juzga ya. Un hombre espiritual no juzga las cosas así nomás, lo deja a la mano de Dios. Se lo dejamos a Dios, que Dios haga juicio. Déjalo que Dios pague. Pero si no andamos en lo espiritual, hombre, tremendo, le voy a contar del 1 a 10, si no entiende hasta el 11 y de rato ya estamos. Nosotros podemos cargar un repertorio, pero en Dios no hay tal cosa. Por eso es importante, iglesia, que nos demos cuenta de esto. Solo que usted es el que decide hoy en día. Hay dos lugares con Dios, hay dos lugares, con Dios o en el castigo eterno. ¿Cuál es el que usted toma la decisión? Usted es el que va a tomar la decisión. Si usted me dice, pastor, yo creo que es necesario que yo me dé cuenta que tengo que caminar en lo espiritual, entonces usted tiene que aprender, número uno, aceptar a Cristo en su corazón. Si usted ya lo tiene, usted tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios, porque hay un GPS en tu corazón que se llama el Espíritu Santo. Él te va a dirigir bien fácil. Vete para el norte, vete para el sur, vete para allá, vete para acá. La otra vez hablaba con una persona, yo le decía, yo no entiendo cómo tú tan fácil nomás te dicen amor y brincas. Sí, así nomás, pum, brincas de volada. No puedes. No podemos. O sea, hermanos, tenemos que aprender a ser sensibles. ¿Cuándo es cuando Dios te dice muévete? ¿Cuándo es cuando Dios te dice habla? ¿Cuándo es cuando Dios te dice cállate? Mayormente cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados parece ser que es cuando más nos prende. No, yo esto y lo otro. Y si hubieras un poquito de atención, Dios te diría, cállate. Cállate. Y a veces se callaron. Y oigamos a lo que Dios dice. Pero ahí está, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela. Él quiere estar con nosotros. Él quiere que nosotros le pongamos el oído y que Él nos diga, está bien esto, no lo hagas. Yo sé que Dios tiene algo para usted y usted necesitaba que oír esto. Incline su cabeza. Padre, en esta tarde queremos darte gracias. Nos ponemos